Ya, ahora sí. En esta ocasión vamos a revisar algunos conceptos que tienen que ver con las expresiones algebraicas. ¿Sí? Lo importante de entender un término algebraico es que consta de dos partes principales. Una se conoce como el coeficiente numérico y otra como el coeficiente factor literal. Entonces, cuando hablamos del grado de un término algebraico, nos estamos refiriendo a la suma de los exponentes de un coeficiente literal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en el álgebra tenemos algunos términos que son como la base de las cosas con las que trabajamos. Por ejemplo, tenemos algo que se llama el monomio. Los monomios son términos individuales. Por ejemplo, podemos tener una letra, así, la letra A, por sí sola. También podemos esa letra A tenerla acompañada de un número, 2 por A. También podemos tener 3 por X o 4 por Y y así sucesivamente. También podemos tener 6 por N al cuadrado. Pero en sí, todos estos términos que hay acá son solamente un término. Porque en álgebra esa letra es como que fuera un número. Por eso después a los términos se les hace evaluarlos. Por ejemplo, acá, donde dice 2 por A, después en álgebra nos van a decir qué pasa si A vale 1. Entonces en vez de ser 2 por A, va a ser 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces, aunque sean letras, esas letras no hacen más que expresar algo general, de algo particular. Por ejemplo, esa expresión 2 por A, lo único que hace es hablarnos de los términos pares, los números pares. Por ejemplo, cuando tenemos el número 2, 4, 6, 8, etc., lo que tenemos ahí son en el fondo una lista de números que se conocen como los pares, que son fácilmente representables por 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos, en el fondo siempre es 2 multiplicado por algo. Entonces, al final, generalmente podemos expresar cualquier número par como 2 por algo, que sería lo que está ahí. 2 por n. Entonces el álgebra lo que más le va a importar es encontrar las expresiones universales. Es decir, una expresión que logre reunir en una sola forma todos los casos particulares. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del 2, del 4, del 6, del 8, del 10, del 12, del 14, etc., son casos particulares, ¿sí? Pero cuando a partir de lograr encontrar el patrón común entre todos estos términos pares, esa expresión universal es lo que va a buscar el álgebra. ¿Sí? El álgebra va a buscar encontrar una expresión universal que logre agrupar todos los casos particulares, todos los ejemplos singulares, como lograr encontrar el código genético que representa cada una de esas cosas. ¿Ya? Entonces,
Ese es el significado que tiene el álgebra. Aunque nos muestren letras, en el fondo son casos universales de cosas conocidas. Por ejemplo, 3 por x, en el fondo es 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Son los múltiplos del 3. Son la tabla del 3. 3, 6, 9, etc. ¿Sí? Entonces, esto que está acá son las expresiones más simples porque son los monomios. Después del monomio, vamos a tener el binomio, por ejemplo. Voy a borrar acá. Cuando hablamos de binomio, vamos a tener una suma de dos monomios. Por ejemplo, si tengo x y yo le sumo y, ahí tengo un monomio más otro monomio. Y a eso se le conoce como binomio. ¿Sí? También puede ser una resta. Por ejemplo, 3x menos y. Esto es un monomio, esto es otro monomio, pero sumados o restados conforman un binomio. No debemos confundir la multiplicación. Por ejemplo, x por y. No porque sean dos cosas esto se transforma en binomio. Porque esa multiplicación sigue siendo un solo término. Un c, por ejemplo. Y eso sigue siendo un monomio. El ejemplo más típico, vuelvo a decir, 3 por 4. Tengo dos elementos. Puede parecer binomio, pero 3 por 4 es 12. Así que sigue siendo un solo término. ¿Ya? Así se habla de trinomios y después de 4 en adelante se conocen como polinomios. ¿Sí? Pero esto que estoy explicando acá, lo que quiero decir es que van a constar siempre de una parte numérica y una parte literal. Por ejemplo, si yo tengo escrito x, aunque no aparezca ningún número, siempre una letra nunca está sola. Siempre ahí hay un 1. ¿Sí? Por ejemplo, en el 3 por x, ahí está explícita. 3, coeficiente numérico, parte literal. ¿Sí? Menos y, acá hay un menos 1. Parte numérica, parte literal. Entonces, en el álgebra siempre el elemento va a estar conformado por un número y una letra, aunque el número no se vea. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a conocer como coeficiente numérico va a ser una cosa y el grado va a ser lo que está relacionado con la parte literal. ¿Ya? El grado va a ser la parte literal. ¿Ok? Entonces, vamos a los ejemplos que hay acá en la materia del cuaderno. Dice, indicar el grado de cada término algebraico. Entonces, por ejemplo, si miramos la alternativa A, dice 3 por A por B por C. Si miramos bien, el coeficiente numérico es 3. ¿Sí? Coeficiente numérico 3. Y el factor literal es A por B por C. Es del factor literal del cual nos va a importar obtener el grado. ¿Y cómo se calcula el grado del factor literal? Cada letra tengo que verla como una potencia. ¿Sí? Acordémonos que las potencias tienen base y exponente. Entonces, cuando una letra no tiene ningún exponente, es porque tiene exponente 1. Entonces, ahí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Porque algo elevado a 1 siempre es la misma cosa. Porque acordémonos que las potencias, por ejemplo, si yo tuviera a elevado a 3, en el fondo eso es a por a por a. Las potencias lo único que hacen es abreviar una multiplicación, que repite siempre una misma cosa. En este caso, la a se está multiplicando 3 veces por sí misma. Por eso se abrevia a elevado a 3. ¿Sí? Por lo tanto, si el a está
una sola vez. En el fondo es a elevado a 1. La b, b elevado a 1 y el c, c elevado a 1. Por lo tanto, el grado de a, b, c es igual a 1 más 1 más 1. O sea, 3. Por lo tanto, el grado de este término algebraico de 3abc es 3. Y no es 3 porque el coeficiente numérico sea 3. Es 3 porque los exponentes de estas tres letras sumados dan 3. Ok. Veamos la b. La b dice menos a cuadrado bc. Menos a cuadrado por b por c. Es súper importante siempre, aunque no lo pidan, en cada término identificar el coeficiente numérico y el factor literal. Acá está escondido, pero ahí está. Siempre hay un 1. Por lo tanto, el coeficiente numérico es menos 1. Coeficiente numérico menos 1. Y el factor literal es toda la parte con letra. A cuadrado por b por c. Cuando una letra no tiene exponente, es 1. Por lo tanto, el grado de esta expresión, menos 1 por a cuadrado por b por c, es 2, 1, 1. Y sumo los exponentes del factor literal. O sea, 2 más 1 más 1. O sea, su grado es 4. ¿Sí? Alternativa C. 7a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. 7a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Lo mismo que delante. ¿Cuánto es su coeficiente numérico? 7. Sí, porque es el número. ¿Cuánto es el factor literal? A cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. A cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Cuando hablo del grado, no es el grado solo del factor literal. Bueno, es lo mismo, pero en el fondo es del término algebraico. Y ese grado tengo que concentrarme en los exponentes del factor literal. Por lo tanto, 2 más 2 más 2. El grado es 6. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, así se hace esta primera parte. Los grados serían 3, 4 y 6. Grado de menos a cuadrado bc es 4 y el grado de 7 a cuadrado b cuadrado c cuadrado 6. ¿Y por qué? Porque se suman esos y acá en el fondo hay unos unos escondidos y se suma eso. Sí. Vamos con el segundo ítem. Dice clasificar e indicar el grado de cada expresión algebraica. Sí. Acá hay que tener un poquito de cuidado porque no son monomios. En el ítem anterior eran puros monomios. Eran términos únicos. Esto es un solo término. No se suma ni se resta con nada. Esto es un solo término y esto es un solo término. Entonces todo se reducía a calcular el grado de cada monomio. Acá son binomios. Sí. El primero es un binomio. El segundo es un monomio, así que es más fácil. Este de acá es un polinomio. Y acá tenemos un trinomio. Cuando tenemos algo que no es un monomio, el grado de la expresión algebraica va a ser el grado mayor. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos dos monomios.
un monomio acá y un monomio acá. Entonces nos vamos a quedar con el grado del elemento mayor. Por ejemplo, el grado acá es 1, ¿cierto? Y el coeficiente numérico es 1. Entonces, el grado de menos i es 1 y el grado de 2x cuadrado es 2. Por lo tanto, el grado de esta expresión va a ser 2. Acá, como es un monomio, el grado va a ser 3 más 1 más 1. O sea, 3 más 1, 4, más 1, 5. Acá, el grado mayor va a ser el grado de este monomio, que es 5. ¿Sí? Y en el trinomio final tenemos que ver 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 2 más 2, 4. Entonces tenemos este y este monomio, donde en ambos el grado es 4. ¿Sí? Eso sería. Repito, el grado lo analizamos en la parte literal del término algebraico. Y si tengo cosas que sean más allá de un monomio, como el caso de acá, que es un binomio, el caso de acá, que es un polinomio, o el caso de acá, que es un trinomio, me quedo con el grado mayor que haya en cualquiera de los términos. ¿Sí? Ya. Ítem 3. Marcar con un círculo los términos semejantes de 5abc cuadrado. ¿Cómo puedo saber lo que es un término semejante? Me tengo que fijar en la parte literal. ¿Sí? Y estas partes pueden estar conmutadas. ¿Qué es la conmutatividad en matemática? Es que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, el ABC cuadrado puede aparecer como AC cuadrado B, BAC cuadrado, BC cuadrado A, y creo que esas serían... No, hay más formas. C cuadrado AB, C cuadrado VA. Y quizás se me va otra. AC cuadrado B, A... La primera. ABC cuadrado. 1, 2, 3, 4. Son las 6 combinaciones. Todas estas multiplicaciones son la misma. ¿Sí? Porque el orden de los factores no altera el producto. Todos estos ejemplos que hay acá son idénticos a esto. Aunque esté en otro orden, la multiplicación es la misma. ¿Sí? Porque es como que tuviera la multiplicación 3 por 4 por 5. 3 por 4, 12. Y 12 por 5, 60. Da lo mismo como ordene la multiplicación 3, 4, 5. Siempre me va a dar 60. ¿Sí? 4 por 3 por 5. 5 por 4 por 3. 5 por 3 por 4. Da lo mismo, siempre va a dar 60. Porque el orden de los factores no altera el producto. 4 por 3, 12. Por 5, 60. 5 por 4, 20. Por 3, 60. 5 por 3, 15. Por 4, 60. ¿Sí? Y podríamos ver todos los ejemplos. Entonces, cuando me preguntan marcar con un círculo los términos semejantes a 5abc cuadrado, tengo que encontrar abc cuadrado aunque no estén en ese orden. Entonces, abc no sirve porque aunque tiene el a y el b, no tiene c cuadrado. Falso. AB cuadrado tiene el a, el b no está al cuadrado, está elevado a 1, así que falso, y no tiene el c cuadrado. El c es a, la tiene, c cuadrado la tiene y b la tiene. Por lo tanto, este es el término semejante. Y el a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado tiene el c cuadrado, el b está al cuadrado y acá está el 1, así que no. Y el a está al cuadrado y acá está el 1, así que tampoco. Pero me tengo que fijar, para encontrar los términos semejantes, en la parte literal.
y no importa el orden en el que estén. ¿Sí? Y ahora vamos a la última parte, que nos dicen reducir términos semejantes en cada expresión. El ítem 4. Ahora, aquí se aplica lo que hablábamos delante. Vamos a anotarla acá abajo. Alternativa A. 6x cuadrado menos xy menos 3 por x cuadrado más 4xy menos 2x cuadrado. En lo que tenemos que fijarnos acá, de nuevo, es que hay partes numéricas y partes literales. Para reunir términos semejantes hay que ver las partes literales. Entonces, por ejemplo, este de acá tiene parte literal x cuadrado. ¿Hay otro término que tenga parte literal x cuadrado? Sí, lo hay acá y lo hay acá. Hay otra familia que es la x por y, ¿sí? Que es lo que está acá. xy y xy. Si alguien nos preguntara, ¿cuál es la parte numérica de este segundo término? Menos 1. Aunque no está escrito, tenemos que identificarlo. ¿Sí? Una cuestión súper importante acá, si nos complican las letras, que uno puede cambiar los términos por figuras geométricas. Por ejemplo, el x cuadrado voy a hacer que valga cuadrado y el x por y voy a hacer que sea triángulo. ¿Qué va a pasar ahí? En vez de poner 6x cuadrado, voy a poner 6 cuadrados menos un triángulo menos 3 cuadrados más 4 triángulos menos 2 cuadrados. Entonces es como que fuera una cajita y tengo cuadrados y triángulos. Como que poder en mi mente pensar que son familias distintas y que yo no puedo sumar los x cuadrados con las xy ni viceversa. Solo puedo sumar los cuadrados con los cuadrados y los triángulos con los triángulos. Entonces cuando digo 6x cuadrado menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado, es como que estoy diciendo 6 cuadrados menos 3 cuadrados menos 2 cuadrados. Entonces como que tengo 6 cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y resto 3 cuadrados y 2 cuadrados, o sea, 3 cuadrados y 2 cuadrados. Y termino quedándome con un solo cuadrado. Entonces a eso se refieren con reducir términos semejantes. Que todos los x cuadrados ahora quedaron en un solo cuadrado. De 6 cuadrados, como se restaron 3 y se restaron 2, quedó un solo cuadrado. Y ahora voy con los triángulos. Tengo 4 triángulos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y tengo que restar un triángulo. Entonces, de mis 4 triángulos, resto 1 y me quedo con 3 triángulos. Entonces, de todo lo que tenía, me quedó solamente un cuadrado y me quedaron 3 triángulos. Entonces, como yo dije en un comienzo que los cuadrados eran x cuadrado y los triángulos x por y, mi expresión, en vez de quedar simple como un cuadrado más 3 triángulos, yo la puedo reescribir como 1 por x cuadrado más 3 por x por y. Y esta es mi verdadera respuesta final. No puedo dejarlo en cuadrado y en triángulo. La reducción correcta es un x cuadrado más 3xy. 1 por x cuadrado más 3 por x por y. ¿Sí? Vamos ahora con la B. Dice ABC más 6
rara esa, pero la vamos a hacer igual. Espero que no esté mal escrita. Porque dice ABC más 6. Vamos a ver qué tal. ABC más 6. ABC más 6 más 3 a elevado a cuarto BC menos 5 menos ABC menos A cuadrado BC. Ya. Entonces el paso 1 es mostrar coeficientes numéricos. Y si no están, colocarlos. Porque aunque no se vean, siempre están. Por ejemplo, este ABC tiene un 1 ahí delante. ¿Sí? Este tiene solo coeficiente numérico y no tiene parte literal. Acá el coeficiente numérico es 3. Acá es solo coeficiente numérico, no tiene parte literal. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces, esto es coeficiente numérico. Este es solo coeficiente numérico, no tiene parte literal. Este es coeficiente numérico. Este es solo coeficiente numérico. Este es su coeficiente numérico menos 1. Y su coeficiente numérico menos 1. Ahí están todos los coeficientes numéricos. Pero ahora tenemos que ver las partes literales, porque los términos semejantes se agrupan según las partes literales. Por ejemplo, acá tengo ABC y tengo que tener mucho cuidado. A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1. ¿Hay otro de esa misma familia? Por supuesto, aquí está. A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1. Por lo tanto, puedo decir con total seguridad que estos dos términos se tienen que reunir. ¿Sí? Y sumar, como los coeficientes numéricos. Y justo pasa en este caso que es 1 y menos 1. Es como tener 1000 y menos 1000. Es como una ganancia y una deuda que son del mismo poder. Entonces esto se tacha. Esto se elimina con esto. Porque son idénticos pero de signo contrario. Es como 4 menos 4, 0. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. ¿Sí? ¿Qué otra cosa importante? Los números se pueden sumar entre ellos. Porque el 6 y el menos 5 no tienen parte literal ninguno de los dos. Por lo tanto también se pueden sumar entre ellos. 6 menos 5 me da 1. La otra parte, el 1ABC menos 1ABC, se eliminaron, por lo tanto no aparecen. Y el 6 y menos 5 queda 1. Y también los tacho porque ya los trabajé. Entonces me están quedando 3a a la cuarta BC y menos 1a cuadrado BC. Entonces ahí está el problema, que quizás hubo un error y ahí sería a cuadrado BC, o simplemente es así nomás. Y si es así nomás, quedan así, no los puedo sumar entre ellos. Quedaría 3a a la cuarta BC menos 1a cuadrado BC. Y esa sería la respuesta final. ¿Por qué? Porque el a cuarta BC y el a cuadrado BC no los puedo reducir como términos semejantes, porque la parte literal es distinta. Así que esa sería la respuesta. Los números se redujeron, 6 menos 5, y el ABC, 1 y el menos 1 se eliminaron. ¿Sí? Así sería el ítem 4. Y el ítem 5, que me dice valorar, tengo que reemplazar los valores que me están dando. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen que x es 2, y 3 y z menos 1. x2 y 3
y z menos 1. Y pareciera que el primero es 5 por x. Si fuera así, tengo que reemplazar el x por el valor que me están diciendo. En vez de 5 por x, 5 por 2. Y 5 por 2 es 10. Alternativa B. 3xy más 9z. B. 3 por x por y más 9 por z. Reemplazo por los números que me están dando. 3 por el x vale 2, el y vale 3, más 9 por z, que es menos 1. Aquí el gran error que se comete muchas veces, que el 9 se suma con eso. Y no, eso está mal. Siempre debo respetar las multiplicaciones. Esas son la prioridad. Entonces, 3 por 2, 6 por 3, 18, más, paréntesis, 9 por menos 1. El 9 es positivo. Positivo por negativo, negativo. Y 9 por 1, 9. 18 más por menos, por regla de los signos, es menos. 18 menos 9, 9. Y ahí está el resultado. Entonces el primero sería 10, el segundo sería 9. Si quiere puede poner los paréntesis acá de nuevo para que quede más claro. Esto era obvio porque era la única multiplicación que había. Y C dice 4z más x al cuadrado. 4z más x al cuadrado. 4z más x al cuadrado, y parece que fuera multiplicado por 1 partido x. Eso es como lo que está escrito acá. Entonces esto sería 4 por z, 4 por menos 1, más x, que es 2. Esto está elevado al cuadrado y multiplicado por 1 partido x, que es 2. De nuevo, acá hay que tener cuidado, la multiplicación manda. No debo sumar el menos 1 con el 2. Entonces esto sería 4 por menos 1. El 4 es positivo. Positivo por negativo. Negativo. 4 por 1, 4. Más 2. Todo eso al cuadrado. Multiplicado por 1/2. Menos 4. Más 2. Como son de signo distinto, cuando sumo cosas de signo contrario, se restan, sin pensar en los signos. 4 menos 2, 2. O si lo queremos pensar de otra manera, es como estar en el cuarto subterráneo. Menos 1 menos 2 menos 3 menos 4. Y subo 2. 1, 2. ¿A dónde quedo? Menos 4 más 2. Es como debo 4.000 pesos, me dan 2.000 pesos. Sigo todavía debiendo 2.000. Menos 4 más 2, menos 2. Eso al cuadrado y eso multiplicado por 1/2. Menos 2 al cuadrado sería menos 2 por menos 2 por 1/2. Menos 2 por menos 2 me da 4 positivo. Y ese 4 positivo por 1/2. ¿Sí? Voy a ver si se me abre otra hoja. Porque ya no me queda espacio. Ahí está. Repito. Estábamos en lo siguiente. 4, voy a partir desde acá. 4 por menos 1. Menos 4. Menos 4 más 2 al cuadrado por 1/2. Menos 4 más 2 es menos 2 al cuadrado. Quizás sabes estas sumas, pero no sé si las sabes. Menos 4 más 2 es menos 2 al cuadrado por 1/2. Hay que hacer la potencia primero. O sea, menos 2 por 2 por 1/2. Menos 2 por menos 2. Negativo por negativo. Positivo. 2 por 2, 4. 4 positivo por 1/2.
Si tengo un entero por una fracción, el entero hay que transformarlo en fracción. ¿Los enteros cómo se transforman en fracción? Dividiéndolos por 1. Y queda 4, porque era positivo, partido por 1, por 1/2. ¿Y cómo multiplico fracciones? Hacia el lado. Esto queda 4 por 1, 4, y 1 por 2, 2. Y 4 dividido en 2 me da 2. ¿Sí? La otra opción sería simplificar por 2, arriba y abajo. 4 dividido en 2 da 2, y 2 dividido en 2 da 1, y 2 dividido en 1, el mismo 2. Así que esa sería la respuesta. ¿Ya? Grabé este video para que si tienes alguna duda lo puedas revisar una y otra y otra y otra vez. Espero no haber confundido y que sirva. Quizás eso puede ser 1 partido y... Yo vi X, pero puede que eso de ahí sea una Y. Si fuera así, cambiaría al final nomás. En vez de 2, en vez de 1/2 sería 1/3. ¿Ya? Y bueno, en ese caso, lo único que cambiaría sería que sería 4 por 1/3. Y eso sería 4 partido por 1 partido 3. 4 por 1, 4, 1 por 3, 3. Es la otra opción, ¿ya? Si es que era 1/3 en vez de 1/2. Así que sería eso o eso. ¿Ya? Espero sirva y lo aproveche. Y estudie y se saque un 7.